Hola a todos, vamos a dar por concluido el temario con este tema, primera mitad del siglo XX, las vanguardias. Y nos vamos a fijar fundamentalmente en dos o tres cuestiones. En primer lugar, nos vamos a fijar en la arquitectura moderna, teniendo en cuenta que si hay una cesura, si hay un punto de inflexión claro en cuanto al diseño arquitectónico, este es el siglo XX, donde va a primar mucho más la utilidad que la estética, donde los nuevos materiales van a dar una libertad sin precedentes a los arquitectos para llevar a cabo sus construcciones. En segundo lugar, nos vamos a fijar en las vanguardias, en la evolución que venía desde el impresionismo y el posimpresionismo. Y en tercer lugar, relacionado con este segundo, vamos a fijarnos más profundamente en un autor, Pablo Ruiz Picasso, que engloba en su trayectoria muy amplia, muy diversa, varios de estos movimientos de vanguardia, y como es el autor que aparece en el temario y cuyas obras son susceptibles de salir en el examen, pues vamos a fijarnos fundamentalmente en él. Vale, así que vamos a pasar al punto número 2 de este temario, que es la arquitectura moderna. La doble herencia del modernismo y de la Escuela de Chicago van a generar toda una nueva arquitectura que rompe con tradiciones seculares. La conocida frase de Sullivan, la forma sigue a la función, es la base de los nuevos planteamientos, y de ella se derivan algunas de las denominaciones que se le aplican: funcionalismo, racionalismo. Lo que os acabo de decir, la utilidad del edificio se va a imponer, va a primar sobre la estética, y la estética va a estar subordinada a esa funcionalidad. Su éxito es considerable, por lo que su difusión es rápida, convirtiéndose en un auténtico estilo internacional. Los materiales más utilizados son los de la revolución industrial, el acero y el vidrio, a los que ahora se une el hormigón armado, que posibilita cubiertas cada vez más ligeras y más atrevidas, con menos apoyos. Sin embargo, la piedra, el ladrillo y la madera siguen siendo utilizadas. Los edificios definitivamente pasan a ser un esqueleto estructural del que el arquitecto cuelga los restantes elementos: tabiques, suelos, fachadas, ascensores. En lógica consecuencia, se prefieren las formas geométricas simples con criterios ortogonales y se abandonan las aparatosas simetrías axiales tradicionales. Bueno, todo en parte es así y sí que es verdad, ¿vale? Ese esqueleto de metal, de hormigón, ese esqueleto irrompible, inflexible, va a estar en la base de la nueva arquitectura. Y todo lo demás, todo aquello que se subordina a este esqueleto, ¿vale? Va a ser, digamos, un añadido, y va a ser todo, va a primar esa estética. Aunque, como veremos, ese esqueleto incluso también se va a resaltar en el sentido de que ya no se pretende disimular la estructura primaria, sino que se le va a dar realce por su importancia y porque al fin y al cabo es lo esencial a la hora de establecer la función de una arquitectura. Puesto que el elemento clave del edificio es la adaptación a su función, se abandonan las ornamentaciones superpuestas, ya que se considera que solo enmascaran la obra y la sustituyen los propios elementos constructivos, sus formas, sus colores. En primer lugar, vamos a ver la escuela alemana y fundamentalmente la escuela de la Bauhaus, tan importante en la arquitectura contemporánea. Aunque son numerosos los grandes arquitectos innovadores, aquí nos centraremos en dos de ellos, ambos relacionados con uno de los principales focos vanguardistas, la Bauhaus. En 1919 se unen la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios de Sajonia, Alemania, siendo su resultado la Bauhaus, Casa de la Construcción, con sede en Weimar primero y luego en Dessau. Se darán cita en ella algunos de los grandes creadores de la época. Su objetivo es la renovación de la arquitectura, el diseño y el mobiliario urbano. Pretende adecuar la producción industrial a su uso, a su función, con criterios racionales. El objeto industrial no debe ser feo y sin valor estético. Hay que lograr que la técnica esté al servicio de la humanidad, haciéndola trabajar con exigencias estéticas. Para ello es necesaria la participación colectiva de artistas que conozcan colores, formas plásticas, materiales, espacios, composición. Muchos objetos habituales hoy en día se originan en esta escuela. Muebles, lámparas, papel pintado, cerámica y carteles son sus productos habituales de diseño. Vamos a ver dos autores fundamentales, el primero de ellos Gropius y el segundo Mies van der Rohe. Gropius proyecta la fábrica Fagus en Alfeld an der Leine, Alemania, junto a Adolf Meyer, considerada la primera obra de esta nueva arquitectura. Para Gropius, la construcción industrial se presta también a una nueva estética. Rechaza la monumentalidad y acentúa el componente racional y social, rompiendo con la tradición anterior.
En consonancia, la Faust tiene un edificio principal construido para fábrica y oficinas con superficie continua en cada uno de sus 3 pisos y un exterior casi totalmente acristalado. En 1925 construye la sede definitiva del Bauhaus en Dessau, así como una serie de viviendas individuales para profesores. El resultado es el mejor resumen de la nueva arquitectura. El centro se compone de 3 bloques diferenciados según su función, con formas adaptadas a ellas y unidos entre sí mediante pasarelas. La Bauhaus y Gropius, la obra de Gropius, es, digamos, la expresión, la materialización de esta nueva filosofía de la funcionalidad. El arte arquitectónico deja de ser un arte de mascaramiento, un arte de trampantojo, un arte de ilusiones ópticas, por así decirlo. La arquitectura deja de ser tanto ornamentación y empieza a ser un arte, una habilidad, una artesanía hecha por y para la humanidad, para que pueda desarrollar sus funciones económicas y sociales con mayor efectividad. En 1934, con la subida al poder de los nazis, huye a Inglaterra. Walter Gropius, desde 1937, imparte clases en Harvard, Estados Unidos, donde junto con sus alumnos forma una cooperativa de arquitectos, la TAC, y durante el resto de su vida casi siempre trabaja en grupo y de forma interdisciplinaria. Muy bien, el segundo de estos autores de la escuela del Bauhaus es Van der Rohe. Estuvo ligado a Gropius y fue director de la Bauhaus desde 1930. Coincidiendo con esta etapa de dirección, realiza una de las obras más significativas de Europa en tales momentos: el pabellón alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y la Casa Tugendhat de 1930. Exiliado a Estados Unidos desde el 37, realiza la mayor parte de su obra en este país. Destaca el edificio de la compañía Seagram en Nueva York, ejemplo de rascacielos de cristal y acero. Vale, vamos a ver alguna de estas obras de Gropius y Van der Rohe para que veáis su estética. Y aquí tenéis algunas de las obras de Gropius, ¿vale? Fijaos su estética clarísima, fue basada fundamentalmente en el cubo, ¿vale? Sin ningún rastro de ornamentación, sin ningún rastro de esteticismo, de detalle puesto simplemente para el adorno, ¿vale? Sino que son espacios muy luminosos, como veis por las cristaleras que presiden todos estos edificios, muy amplios y muy adecuados a la función que se realiza en ellos, ¿vale? Y esto pues lo veis en la casa fundacional de la Bauhaus, como veis ahí, o en los rascacielos, ¿vale? Y todo eso basado en el cubo, como podéis ver. Y este es el edificio del que os he hablado en los apuntes, con esos 3 bloques diferenciados según su funcionalidad, con las pasarelas que conectan unos y otros. Y estas son algunas de las obras de Mies van der Rohe, que como veis pues siguen unos pasos muy parecidos a los de Gropius, ¿vale? Aunque en este caso son estructuras un poco más ligeras, ¿vale? Que huyen de esa solidez cúbica de Gropius, pero que, como podéis ver, tienen o cuentan con la primacía fundamental del espacio, ¿vale? De aprovechar el espacio disponible y crear en él un espacio útil, agradable, luminoso y adecuado a las necesidades humanas. Vale. Pues estas son las obras fundamentales, como podéis ver, ¿vale? Muy geométricas, muy alejadas de cualquier tipo de ornamentación y donde el cristal cobra un interés especial, en parte por permitir esa luminosidad y en parte porque digamos, da esa transparencia a la arquitectura, al edificio, una transparencia que revela que no se tiene miedo a mostrar el interior, a mostrar el esqueleto de ese edificio, sino todo lo contrario, es una voluntad de remarcarlo y de abrillantarlo, por así decirlo, para resaltarlo por encima de cualquier otra cosa. Bueno, y después de ver la Bauhaus, vamos a ver a otro autor fundamental, que es Frank Lloyd Wright, norteamericano. Como veis aquí, comienza su carrera como arquitecto para las clases acomodadas con su casa Winslow, en la que ya predomina la claridad compositiva y la preferencia por las horizontales. Poco después definirá los principios de una novedosa arquitectura residencial suburbana: plantas abiertas con cubiertas planas y grandes voladizos como la casa Robbie. Paralelamente comienzan a experimentar con el hormigón visto.
Sin embargo, su meteórica carrera se verá interrumpida por problemas personales. Vive en Europa y Japón, publica diversas obras, realiza sus propuestas urbanísticas. Volverá a un primer plano de la innovación arquitectónica a mediados de los años 30, gracias a una serie de encargos afortunados, entre los que destaca la famosa Casa de la Cascada o Casa Kaufman, en Pensilvania. Es un excelente ejemplo de armonización del edificio con el entorno, realizada en piedra nativa rugosa para los muros, hormigón para los poderosos voladizos horizontales y vidrio. Consigue que cada parte de la casa se relacione con la naturaleza, río, cascada, rocas, árboles. Otra obra fundamental será la sede de la compañía Johnson & Son en Wisconsin, con un gran espacio de trabajo cuya cubierta es sostenida por finas columnas en forma de hongo. La iluminación es básicamente cenital. Aún realizará obras de gran magnitud como el Museo Guggenheim de Nueva York, en el que una gran rampa helicoidal de circulación sustituye a las escaleras. Vamos a ver, voy a intentar poneros un vídeo de Frank Lloyd Wright, breve, para que podáis ver en qué se basa su arte. Bueno, aquí nos estamos dirigiendo con este coche. No sé si me That's pretty darn good. I spent some serious time on that yesterday. La casa de la Cascada, Casa Kaufman, de Frank Lloyd Wright. Pues aquí veis con el dron y supongo que van a hacer un vídeo cenital de la casa para que podáis observar sobre todo su conexión con el entorno, ¿vale? Y esta nueva arquitectura ha tenido siempre en cuenta esa relación de la So we'll take off from here and kind of thread the needle a little bit, and I want to drop down to get that. Un poco rápido para que podamos verlo. Fijaos cómo los elementos naturales se integran en la estructura artificial de la arquitectura, cómo la casa pasa a formar parte de la naturaleza, el uso de los distintos materiales. That's a beautiful view right there. There's no other way you can get it. No one's ever seen that. La importancia del cristal, las formas horizontales sobre las verticales, el espacio, el aprovechamiento total del espacio sin ninguna concesión al esteticismo vacuo, por así decirlo. Y al final lo que se consigue es crear, esa es su finalidad, la intención de Lloyd Wright es crear una casa viva. Una casa viva relacionada con su entorno, que dialogue con ese entorno y que haga que aquellos que habitan dentro de la casa se sientan también habitantes de ese entorno natural. Little last bit on it. Bueno, y por último vamos a ver este punto de una forma bastante rápida, ¿vale? Porque pues no tiene más, además es el típico tema que toma la parte por el todo y la variedad es tan amplia que yo creo que es inútil detenernos aquí demasiado. El rascacielos soluciona el problema del encarecimiento del suelo ante la gran demanda de espacio en las zonas de negocio. Son edificios de oficinas y su necesidad funcionales se resuelven mediante estructuras internas de hierro y hormigón que presentan varias ventajas. Los interiores son libres y se pueden compartimentar, ¿vale? Dependiendo del tipo de empresa que se utilice, dependiendo de sus necesidades y de su estructura, de su organigrama. Y eso es muy importante porque serán edificios de gran flexibilidad a la hora de alojar en su seno a estas empresas. Además, los muros exteriores se sustituyen por muros cortina con grandes ventanales de forma reticular que permiten la mayor luminosidad. Los servicios técnicos imprescindibles como ventilación, conducciones de agua, gas, electricidad, ascensores, etc. se incluyen en la misma estructura básica. Tiende a tomar la forma de enormes prismas de hierro y acero, en la medida en que pierden elementos decorativistas superpuestos. Sin embargo, ante su proliferación, los ayuntamientos pronto establecen normativas que restringen sus volúmenes. Es un modo de garantizar la luz solar a los edificios cercanos y a las propias calles. El problema se soluciona de dos modos. Primero, retranqueando el rascacielos, creando plazas peatonales entre el edificio y la calle, y escalonando los volúmenes del rascacielo, en este caso. La expansión de los rascacielos fue muy rápida, sobre todo en las grandes ciudades de Estados Unidos. Bueno, y aquí tenéis pues, una serie de ejemplos, ¿vale? Que se puede ver en las principales ciudades metropolitanas y sobre todo en su centro, en su núcleo, donde se encuentra la gran sede de negocios. Y son lugares
que durante la noche se quedan prácticamente vacíos, porque una vez que toda la gente vuelve a su casa después de trabajar, todo eso se queda apagado, ¿vale? Se queda medio muerto y esos grandes centros empresariales de la ciudad pues quedan completamente deshabitados. ¿Vale? Y aquí pues lo dejamos, y en el próximo punto pues ya veremos qué nuevos trayectos va a adquirir el arte a partir de principios del siglo XX hasta llegar al gran árbol frondoso e inabarcable del arte actual y de las corrientes actuales. Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.